antes de empezar la clase. Yo les estoy presentando ya la pantalla, ¿o no? No, profe, aún no. No. Espérame, yo minimizo esto. Es que tengo un poco de cosas acá. Porque estoy, ¿qué? Haciendo varias cosas acá en el computador y presentar ahora. Ya, profe. Sí, que me dice acá cancelar. Bueno. ¿Están viendo que lo del taller? ¿Sí? Sí, señora. Taller de plan decenal de salud. ¿Ven la pantalla completa del taller o cómo? Dividida. ¿Dividida? Bueno, espérame, yo la pongo completa. Entonces, el taller que vamos a hacer esta semana es el taller del plan decenal de salud, de la clase que vemos hoy. Vamos a hacer un ejercicio, pero lo hacemos ahorita acá mismo. Y el tema de mañana, que va a ser el plan decenal de salud, se lo estoy mostrando desde hoy por la realización de la actividad, ¿sí? Para que ustedes vayan sabiendo, ahorita les voy a decir que les voy a dar el objetivo a cada grupo para que vayan empezando a trabajarlo. Vamos a realizar un albograma. ¿Alguno sabe qué es un albograma? No, profe, ya busco. ¿No? Bueno, un albograma de cada una de las dimensiones prioritarias del Plan Decenal de Salud. Entonces, a cada grupo, esto es como una información que ya mañana, después de que les explique, van a entenderlo. Ahorita no voy a entrar a explicarlo, sino que les voy a repartir estas dimensiones prioritarias. Entonces, el grupo de Angie, ¿sí? ¿Cuál es? ¿De cuál año, profe? ¿Barandica? Angie Paola Barandica, ¿sí? Va a ser la dimensión 1, ¿sí? ¿Quiénes son los de la dimensión 1? Angie Barandica y quién más, para yo saber. El grupo completo, profe, Sí, serían los que estamos con el proyecto, ¿no? sí, sí, los mismos. Ah, listo. Entonces serían Gio Arandica, Sally Mora y mi persona, Nicolás Ladino. Dani y Nicolás, listo. Entonces ustedes hacen la dimensión 1. La dimensión 2, Juan Camilo. Juan Camilo está con Saray, ¿cierto? Profe, es una Sí, profe. exposición normal, qué pena. No, yo ya les explico qué vamos a hacer, ¿sí? Ah, vale, profe. Eh, Juan Camilo y Saray, entonces la 2, ¿sí? Salud, Listo, profe. salud ambiental sería el grupo de Eric. ¿Eric está con quién? ¿Con quién está Eric? Conmigo, profe. ¿Natalia o con quién? No, Sí, como no veo el profe. otro. Entonces a ustedes les toca el 3, Natalia. ¿Listo? El, Salud ambiental. Apúntelo ahí para que usted sepa qué es lo que vamos a hacer. Salud ambiental. El 4 lo realizaría Tatiana. ¿Tatiana está con quién? Profe, con Sastoque y con Muñoz. Sastoque 4 y Muñoz. Listo. Entonces Sí, ustedes hacen el 4, sexualidad, derechos sexuales y reproducción. sí, señora. El quinto, seguridad alimentaria y nutricional, lo haría Daniela. ¿Daniela con quién está? con Alejandra Torres y con Lorena Moreno. Y listo. Eh, seguridad alimentaria, ¿sí? El 6, salud mental y convivencia social, lo haría Merchan. ¿Con quién está? Conmigo, profe. Mm, Con Oscar Vela.
Un Oscar, 6. ¿Listo, Oscar? Entonces ustedes hacen el 6. Salud mental y convivencia social. El 7 lo haría Kiara. ¿Sí? Ah, solo tenemos... el 7 lo haría Kiara y el 8 nos queda volando. ¿Sí? Y ahora está con David, ¿cierto? Sí, señora. Ujú. Me quedaría el 8 sin quien lo haga. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo esto ya se lo subí a la plataforma, ¿sí? De cómo tienen que hacerlo. Ustedes van a coger un árbol. Yo traigo un ejemplo ahí cualquiera. Ustedes pueden coger cualquiera que vean en la red. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar en la raíz. Ubicaremos aspectos que creemos que son importantes y necesarios para lograr la dimensión asignada, ¿sí? Entonces se dice, por ejemplo, a mí me parece que para yo lograr que se cumpla, por ejemplo, el de alimentación que decía ahí, que tiene que haber, por ejemplo, tiene que haber compromiso del gobierno, ¿sí? O algo que sea fundamental para que se cumpla eso, o que hayan que recursos, ¿sí? Entonces tú lo colocas en la raíz. En el tallo representamos qué es el camino y hacemos uso de unos factores muy importantes para poder obtener el cumplimiento de la dimensión asignada. Entonces, aquí ahí en el tallo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respondernos para qué, el cómo, el por qué, cuándo, dónde, para poder cumplir esta dimensión. Y en los frutos vamos a colocar, aquí colocamos los beneficios que nos va a dar que nos ha dado, que nos van a dar esos factores que tenía que la raíz y el tallo. Es decir, si yo tengo recursos, ¿sí? Si tengo recursos económicos, por ejemplo, en el tallo coloco que sea para alimentación para los niños de primera infancia, entonces, ¿qué fruto me va a dar? ¿Sí? Una buena alimentación, por ejemplo, que tengan una vida más sana, un crecimiento adecuado, que no se enfermen y me sacan una conclusión. Acá les puse un ejemplo. Ustedes buscan en internet y pueden encontrar otros, ¿sí? Entonces ustedes acá colocan, por ejemplo, acá pusieron optimismo, decisión, sí, según el tipo de arbograma que vayan a hacer. Acá en el tallo, entonces ustedes colocan, por ejemplo, en este colocaron que era el currículo, ¿sí? Estos estaban trabajando, por ejemplo, el currículo, acá colocaron el currículo como el tallo, la dimensión que trabajaban, sí, por ejemplo, que haya compromiso, que haya responsabilidad y los frutos que nos dan. De ese árbol que hagan, me sacan una conclusión, ¿sí? Porque ustedes qué van a hacer, van a mirar qué necesitan, ¿sí? ¿Qué necesitan para que se cumpla esa dimensión? ¿Cómo, para qué, a quiénes, cómo lo vamos a hacer y qué frutos me van a dar? ¿Sí? ¿Está claro el ejercicio que vamos a hacer con respecto al arbograma? Sí, Sí, señora. Sí, señora. señora. ¿Listo? Entonces, ese lo expondríamos el jueves, ¿sí? Ese lo tendríamos listos para mostrarlo el jueves. Voy a buscar acá lo otro que les dije que les iba a mostrar antes de empezar la clase, que fue este. Hola, profe, Yo, buenas tardes. Ya hola, llegué, Caterín, Sastoque. espérame ya. Caterine, listo, Caterine. Bueno, profe. ¿Beben bien ahí? No, espérame. Ay, Dios mío, se me bloqueó. Ya lo puse muy grande. Ahí queda muy chiquitico, ¿cierto? Ahí. Ahí no me deja mostrarlo. Ahí está. Ya, No me profe, deja creo que ahí mostrar. se ve. Bueno,
Yo este póster se lo subí a la plataforma para que el que quiera consultarlo lo puede mirar. Yo aquí que hice, consolidé la información de las exposiciones que hicimos las semanas pasadas sobre objetivos de desarrollo sostenible. Están los dibujos, sí, que ustedes realizaron, los que me mandaron aquí los coloqué. Y en esta segunda presentación saqué las conclusiones. No las voy a leer ahorita para que empecemos la clase como tal de la carga de la enfermedad, pero sí quiero que ustedes la revisen, ¿sí? Si llega a faltar alguna, por favor me lo hacen saber. Me pueden mandar un mensaje al correo o por el WhatsApp para yo agregarla. Sí, yo traté de consolidar todas las ideas que ustedes nos dieron en estas 2 diapositivas, ¿sí? Entonces, para que porfa la revisen y me cuenten, ¿sí? Si me faltó alguna para poderla colocar. Hasta ahora estoy clara con lo que les he explicado, lo del taller y lo del póster, ¿listo? Sí, señora. Bueno, ahora sí, les estaba diciendo que el jueves vamos a realizar lo que es la socialización del arbograma. Vamos a ver si tenemos un espacio ¿para qué? Para mirar lo del proyecto de aula, ¿sí? Porque es en 3 semanas que tienen que entregar el segundo avance, que ese es el 10% de la nota final. Entonces vamos a ver si el jueves nos alcanza pues para mirar eso. Si no, lo haríamos la otra semana, de pronto empezando semana, ¿sí? Para que ustedes sepan como los parámetros que hay que hacer y lo que tienen que orientar. De todas maneras, si usted abre la ruta del proyecto de aula, ahí también dice las condiciones y lo que debemos realizar. Por si quieren ir adelantando, ahí está la información también. Voy a presentarle la pantalla para ahora sí empezar la clase. Entonces, como les venía diciendo, esta semana vamos a ver carga de la enfermedad en Colombia en el 2010. ¿Ya la están viendo? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces esta semana vamos a empezar a ver lo que es la carga de la enfermedad en Colombia en el 2010. Y mañana vamos a ver el plan decenal de salud 2012-2021. Les estaba contando a los que iniciaron ahorita que ingresaron de primero a las clases, que me encontré un documento que habla de las fuerzas motrices. Y este documento es un documento como de 200 páginas. Yo apenas empecé a revisarlo porque estaba buscando una información y me lo encontré. Este documento está anclado con el plan decenal de salud, pero enfocado en lo que es el saneamiento ambiental y lo que es toda la parte ambiental. Entonces me gustaría que lo revisaran ya como algo autónomo de ustedes. En algún momento que ustedes tengan la posibilidad de mirarlo, revíselo, ¿sí? Que eso les puede servir a futuro para el trabajo. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes con qué es la carga de la enfermedad? ¿Qué pensarían ustedes que es la carga de la enfermedad? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Carga de la Como la enfermedad, profe. concentración de la enfermedad. ¿Cómo qué? Concentración, profe. ¿De la enfermedad? Sí. O ¿Qué como Como el es? densidad. impacto que genera en el ser humano, ¿no? O en una población. Por ahí vamos, es que como el impacto, ¿sí? O las consecuencias que genera una enfermedad en una población. Entonces resulta que la carga de la enfermedad, ¿sí? Para nosotros poder intervenir una enfermedad, ¿qué tenemos que saber? La población de qué se enferma, de qué se muere,
para nosotros poder llegar ¿a qué? A intervenir esa población. Entonces la Organización Mundial de la Salud, para medir esa carga de la enfermedad, ellos están usando lo que son los años de vida ajustados por discapacidad, las siglas en inglés son DALYs. Entonces ellos que están mirando cuál es la carga de la enfermedad en la población en diferentes condiciones, ¿sí? ¿Asociado a qué? A diferentes factores de riesgo según la población en la que ellos estén viviendo. Aunque los enfoques metodológicos implementados para estos estudios sobre la carga global de la enfermedad, ellos que están tratando de hacer, de identificar cuáles son esos factores que están asociados a la enfermedad, ¿para qué? Para ellos empezar a trabajar y a implementar estrategias que permitan que mitigar la enfermedad en determinada población o, por ejemplo, tomar decisiones, por ejemplo, de salud pública, de políticas de salud pública, para evitar que las personas se enfermen por determinada condición que tiene el sitio donde ellos viven. ¿Qué son los años de vida ajustados? Entonces, ¿estos a qué corresponden? Corresponden a la pérdida de ¿qué? De vida saludable que yo tengo medida en años. Es decir, si yo viví 50 años, ¿cuántos de esos años yo tuve una vida saludable? Y esto lo hace a través de ¿qué? De dos mediciones. Una que es los años perdidos por muerte, que yo muera prematuramente, o los equivalentes a los años que tengo, ¿por qué? Por discapacidad generada, ¿por qué? Por una enfermedad. ¿Cuántos años tengo yo de vida perdidos, ¿sí? De vida saludable perdidos, ¿por qué? Por una discapacidad que me produjo, ¿qué? Una enfermedad. Por ejemplo, cuando teníamos la polio, ¿alguien sabe qué era la poliomielitis? ¿No? La poliomielitis era una enfermedad producida por un virus y ella afectaba sobre todo el cerebro. ¿Y qué pasaba con esta enfermedad? Pues que ella dejaba, podía quedar la gente inválida o con capa, por ejemplo, para moverse era difícil. Entonces ahí esa persona que le dio esa enfermedad, ¿perdió qué? Perdió años de vida saludable. ¿Debido a qué? Debido a la consecuencia que tuvo al presentar esta enfermedad. Se requiere que la identificación de los pesos de discapacidad de diferentes estados de salud. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tanto afecta esa enfermedad a una población? Si la afecta un 2%, un 10%, un 20%, ¿con cuánta discapacidad queda? Por ejemplo, la gente que le dio chikungunya, ¿alguno de ustedes les ha dado chikungunya? Muchachos. No, profe, a mí Sí, no. profe. ¿Sí? No, profe. A la que le dio chikungunya, ¿tú con qué secuelas quedaste? No, pues ninguna evidente. ¿No? Bueno, resulta que hay personas, ¿cuál es uno de los problemas, por ejemplo, del chikungunya? Que como afecta a las articulaciones, hay personas que quedan con problemas, ¿qué? Articulares, ¿sí? Donde quedan con problemas, por ejemplo, que para moverse, las rodillas, que las manos ya no tienen la misma fuerza. Entonces, esos son, ¿qué? Años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, miran qué tanta discapacidad le generó a la persona el presentar esa enfermedad. Esto sería lo mismo, ¿sí? Los años perdidos. Acá tenemos una estimación de un modelo innovador donde nos van a medir ¿qué? La carga de la enfermedad, pero por causas ambientales en Colombia. ¿Qué implica esto? Para nosotros poder hacer estos estudios, pues implica que haya un grupo multidisciplinario, no solo que hayan ingenieros ambientales, sino que hayan médicos, epidemiólogos, ¿sí?
un grupo de gente grande que pueda diseñar procedimientos de análisis adaptados a determinadas necesidades en una población. Por ejemplo, si vivimos en un municipio donde normalmente hay minería, pues va a ser diferente las afectaciones en salud que hay en esa población a las que pueden haber, por ejemplo, acá en Villavicencio. Hay descripción de los riesgos ambientales, entonces acá nos dicen que hay unos factores de riesgo ambiental que muestra la ciencia que pueden estar asociados con diferentes enfermedades. Eso ya lo hemos venido mirando con los determinantes en salud. Por ejemplo, el agua, ¿cómo puede afectar el agua a mi salud? ¿Quién me da un ejemplo de cómo el agua puede afectar la salud de una persona? Por falta de agua sería como deshidratación y principalmente, ¿Qué diría más yo. puede afectar? Por ejemplo, el agua, Nicolás, ¿qué puede traer el agua que te enferme? Escherichia Ah, coli, pues Por ejemplo, que esté ¿qué? una Que esté, contaminada gastroenteritis con y microorganismos. una gastroenteritis ¿que esté qué? Contaminada. contaminada con patógenos. Ajá. En el aire, ¿cómo nos puede afectar el aire a nosotros, muchachos? ¿Cómo podrían Por afectar el el aire? material en particular, profe. Por el material particulado, ¿sí? Y en el saneamiento ambiental, ¿cómo me puede afectar a mí? La salud mía. ¿Cómo me puede afectar el saneamiento? Infecciones, ¿no? En la piel, Infecciones en la piel. ¿Qué más nos puede afectar en el saneamiento ambiental? intoxicación en el organismo. Intoxicaciones. ¿Será que los comportamientos higiénicos míos pueden afectar o los residuos? Por ejemplo, si hay una mala disposición de residuos, ¿eso afectará la salud de una persona o de una población? Claro, ¿Sí? Sí, profe, porque los residuos, por ejemplo, los malos olores. Uh-huh. Los lixiviados, ¿sí? Todo eso que contamina el suelo, ¿sí? También puede que, por ejemplo, el mal manejo de los residuos que vaya y contamine ¿qué? El agua, ¿sí? Que vaya y esto La contamine el agua. el que haya incremento en los roedores e insectos, también eso puede generar los residuos, Los la residuos. Entonces, proliferación. lo que nos dice la compañera, por ejemplo, si hay roedores, sí, si hay roedores, ellos pueden ser transmisores de enfermedades. Por ejemplo, pueden transmitir, yo no sé si ustedes saben de la leptospirosis, ¿sí? La leptospira es una enfermedad que normalmente nosotros nos contaminamos porque la tienen las ratas y las ratas orinan, ¿sí? Orinan y ellas segregan estas bacterias en la orina y de pronto si, por ejemplo, en los mataderos o eso y estas ratas pasan por ahí, pues si nosotros ingerimos esos alimentos con un mal manejo, pues nos podemos contaminar de leptospirosis. Entonces tenemos que en los factores de riesgo ambientales existe que el aire contaminado ambiental, como nos decía la compañera, por material particulado, contaminación del aire en el hogar, ¿por qué? Por combustibles sólidos que podemos utilizar. ¿Para qué utilizamos los combustibles sólidos en el hogar? ¿Para qué utilizaría alguien esto? Para hacer el asado. Para hacer el asado, ¿sí? O por ejemplo la gente que vive en las fincas y que cocinan normalmente es con leña. Entonces estas personas que Sí. están expuestas, ¿sí? A este humo, pues ellas pueden desarrollar a futuro eh, una enfermedad crónica, ¿sí? De los pulmones, una insuficiencia pulmonar crónica. La contaminación ambiental por ozono. Aquí tenemos que el material particulado, pues esto lo manejan ustedes muy bien, ¿sí? Donde tenemos la denominación de las partículas, que son partículas por micrómetros, ¿sí?
que son una medida. Tenemos las que son de 10 micras y las que son más pequeñas, que son de 2.5 micras, que estas son las más delgadas, y dice que puede ser del tamaño de más delgada que un cabello humano, ¿sí? Que es de 1.2. Entonces estas partículas pues entran a los alveolos y ¿qué hacen? Por ejemplo, hay muchas personas, por ejemplo, las personas que trabajan con, un ejemplo, por ejemplo, las personas que trabajan en publicidad y que no utilizan careta de protección, pues estas partículas de la pintura pueden alojarse en los pulmones y causarle una enfermedad respiratoria grave, una insuficiencia pulmonar crónica. La combustión de sólidos, como decía el compañero, sí, para hacer que el asado, la leña, el carbón, cuando se usa en el hogar, sí, para cocinar, para calentar. Estos que se queman a menudo en fogones abiertos o estufas de mal funcionamiento, su combustión incompleta, libera que estas partículas de sustancia que son nocivas, sí, para la salud de nosotros. El ozono troposférico o ozono malo tiene particularidad de ser un contaminante secundario. ¿Alguien sabe qué es el ozono troposférico? Para que nos lo expliquen. Hay dos clases o dos tipos de ozono, uno el que se encuentra pues en la capa de ozono, que es beneficioso para nosotros por ser una capa protectora, y el ozono troposférico, que es el que está acá en la Tierra. Entonces ese no nos hace daño, ese nos hace daño, o sea, nosotros no podemos inhalarlo, es contaminante. Muy bien, muchas gracias. Entonces acuérdense en que este ozono troposférico, se genera, ¿por qué? Por reacciones químicas, ¿sí? Con el óxido de nitrógeno y componentes orgánicos que se encuentran. Y esto es, como nos decía, es tóxico para nosotros. Tenemos acá el agua para el ser humano al consumo. Se clasifica de acuerdo a múltiples componentes que además se encuentran estrechamente ligados a las condiciones de vida. Las fuentes de aguas mejoradas y no mejoradas, lo cual indica que la presencia de una estructura que protege el agua de la contaminación exterior, especialmente que pues la materia fecal, por ejemplo, pilas públicas o el acueducto. Entonces es importante pues el manejo del agua para el consumo humano donde tenga un buen tratamiento las aguas. Las categorías de fuentes de agua mejoradas se dividen en ¿qué? En las que tienen acueducto y aquellas que disponen de otros sistemas de provisión. Se indica el tratamiento que se hace referencia a ¿qué? A lo que se le hace al agua una vez se obtiene. En muchos casos se puede beber tal como se recoge. ¿Cuál sería un tratamiento para el agua? Pues sería que la cloración, la filtración o lo que hacen en muchas casas, pues ser hervir el agua. Que es importante, muchachos, con la hervida del agua. El agua no se debe de hervir más de 5 minutos, ¿sí? Es decir, que uno deje la olla hirviendo, no. El agua, cuando empiece a hacer ebullición, el agua no debe dejarse sino 5 minutos y se apaga. También se evalúa que la calidad del agua según la presencia de ¿qué? De coliformes, bacterias relevantes para determinar ¿qué? La contaminación del agua o de los alimentos. Entonces, esta es una forma de nosotros mirar cómo es la calidad del agua para el consumo humano. En los factores de riesgo que son de saneamiento ambiental, entonces de saneamiento, tenemos los que corresponden a los medios de ¿qué? De cómo nosotros eliminamos ¿qué? Esas cretas, esas aguas negras de los hogares, a dónde van esas aguas. Aquellos que pueden garantizar que con mayor certeza una disposición higiénica y segura de los desechos se conocen como instalaciones mejoradas. Dentro de estas conexiones mejoradas, ¿cuáles tenemos? Las alcantarillas. Si nosotros no tenemos un buen saneamiento, pues no vamos, esto va a generar una contaminación ¿a qué? Al medio ambiente o al sitio donde las personas están habitando por estas aguas negras. El acceso al lavado de manos. Hay, por ejemplo, poblaciones donde la gente como no tiene
el acceso al agua potable va muy de la mano con el saneamiento, entonces ellos no tienen infraestructura, ¿sí? Donde ellos tengan un lavamanos, que se puedan lavar las manos, usar el jabón. La concepción adoptada por estos informes que describe que aquellas proporciones de personas tras ir al baño se lavan las manos con estos elementos de higiene. ¿Ustedes creen que si yo voy al baño y solo me lavo las manos con agua, eso me va a servir? ¿Ustedes qué piensan? No, profe. ¿Sí? Pero hay poblaciones y hay personas pues que no tienen estos recursos y simplemente tendrán para jugarse en las manos, pero resulta que los microorganismos quedan ahí. Y ahí es donde viene una contaminación oral, ¿sí? Por el ingreso de microorganismos a través de las manos contaminadas. Eso lo vemos mucho en los niños, ¿sí? Que los niños tienen el vicio de estar cogiendo todo y a ellos les da ¿qué? Una infección intestinal o les da, por ejemplo, que manipulan cosas o van al baño y no se limpian. Entonces los niños son muy propensos a ¿qué? A contaminarse por esa mala higiene que tienen ellos, que ellos entran al baño y salen corriendo y si uno no les enseña, pues ellos ni se lavan las manos. Otros factores de riesgo ambiental está el radon. El radon es un gas natural que se produce por desintegración del uranio presente en el suelo y en las rocas. Esta sustancia emana del suelo y pasa al aire, emitiendo ¿qué? Partículas radioactivas, que al concentrarse en espacios reducidos y con poca ventilación, se depositan en las células que recubren las vías respiratorias, provocando ¿qué? Daño de ¿qué? Del ácido ribonucleico, que es ¿qué? El que conforma el ADN de nosotros, de las células de nosotros, y nos podemos desarrollar cáncer. Yo no sé si en alguna ocasión, creo que fue Oscar el que nos estaba explicando sobre este tema. Oscar, me corrige si fuiste tú el semestre pasado, ¿sí? ¿Fue Oscar o fue David? Uno de los dos, donde decía de esta emisión de estos gases, ¿sí? Que se producían naturalmente y que también eran tóxicos. Y que si yo estoy expuesta, ¿sí? Si vivo en una comunidad donde hay de pronto esta emisión de estos gases, pues se vuelve una exposición crónica, ¿sí? Una intoxicación que es paulatinamente y ella se va acumulando, ¿sí? Porque hay muchas intoxicaciones, por ejemplo, sobre todo por metales, que ella se va acumulando y lo que produce a lo largo del tiempo es una alteración en la cadena de ADN de mis células y puede producir tumores y producir un cáncer. Otros factores de riesgo, lo que es el plomo, ¿sí? Un metal tóxico que tiene relación con la explotación minera, lo que les estaba diciendo, también, por ejemplo, las personas que están expuestas a la soldadura, a las vidrierías, a las joyerías, a las personas que trabajan con pinturas y no tienen medios de protección para evitar que, por ejemplo, ellos inhalen estos gases que tienen estos tóxicos. Y la exposición puede darse, ¿por qué? Por inhalación o por ingestión. Yo puedo contaminarme a través de inhalación o por ingestión de ¿qué? Del polvo, del agua o de los alimentos que estén contaminados con los metales. La acumulación del plomo, pues sabemos que la acumulación del plomo, el plomo se puede localizar en diferentes órganos. Entre esos están que puede localizarse en el cerebro y haber trastornos neuronales, también él se puede ubicar en el sistema óseo y esto causar alteraciones en la fisiología como tal del funcionamiento del cuerpo. El plomo no es eliminado, permanece ¿qué? Acumulado, es decir, usted lo acumula en los dientes o en los huesos, y esto ¿qué puede hacer? Alterar ¿qué? Especialmente, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión o glomerulonefritis, que es ¿qué? La glomerulonefritis es una inflamación, es una enfermedad inflamatoria de los riñones. ¿Y esto qué me va a desencadenar en estos pacientes que ya tienen una comorbilidad? Es decir, que tienen una enfermedad de base,
en estos pacientes va a desencadenar ¿qué? Una insuficiencia renal crónica. ¿Ustedes saben qué es la insuficiencia renal crónica? Sí, señora, pues tengo entendido que es cuando ya la parte del recto empieza a fallar y digamos cuando empiezan a hacerle ya diálisis porque el proceso de deposición de materia fecal como de orina se complica. Entonces esa parte empieza a fallar y por ende el cuerpo empieza a intoxicarse. Entonces ustedes saben que lo que hace que ¿qué función cumplen los humedales en el medio ambiente? ¿Ustedes saben qué función cumplen los humedales? Filtran cuerpos de agua y también funcionan como almacenamiento de algunos, pero por lo general lo que hacen es un proceso de limpiamiento del cuerpo de agua que los atraviesa. Lo que hacen es limpiar, ¿cierto? Entonces los humedales son como que yo hace tiempo me leí un documento donde decía que estábamos acabando con los humedales, por ejemplo en Colombia, en Bogotá. El documento sobre todo hablaba era de Bogotá, donde estamos acabando con estos humedales, que los humedales son como el riñón del planeta. Porque ¿qué hace? Lo que me está diciendo el compañero es que él lo que hace es filtrar, ¿sí? Filtrar esa agua y limpiarla. Esa misma función tienen los riñones en el cuerpo. Entonces, estos pacientes que los riñones no le funcionan son los pacientes que son tienen enfermedad renal crónica y ellos, como nos decía el compañero, se intoxica, ¿sí? Se está intoxicando porque no puede eliminar todas esas toxinas que tiene por el consumo de los alimentos, ¿sí? Que se van generando subproductos y hay unos analitos o unas sustancias que deben ser eliminadas por el riñón. Entonces, estos pacientes llegan ¿a qué? A una diálisis y tienen que ir donde una máquina, ingresan a una máquina, la máquina entra por una parte, ¿sí? Sacan la sangre, entra a una máquina, esa máquina la limpia y vuelve e ingresa la sangre al cuerpo. Eso es una diálisis. La carga de la enfermedad ambiental en Colombia, aquí nos habla de unas estadísticas, un total de 17.549 muertes se atribuyen a algún factor de riesgo ambiental, lo que equivale a una tasa del 38.58% de muertes por 100.000 habitantes. Yo diría que es un porcentaje bastante alto, lo cual corresponde al 18,4% de las muertes por las 9 enfermedades consideradas. La ENAVISA lo atribuye a factores de riesgo ambientales correspondientes a 335.180 con una tasa de 724,67 por 100.000 habitantes, que esto corresponde a una carga ocasionada de un 19%. Lo que ocurre, por ejemplo, en las regiones del Quindío, Risaralda, Meta y Atlántico, son los departamentos con unas tasas de mortalidad por encima de 255 por 100.000 habitantes, por las enfermedades que están atribuidas a las cargas de la enfermedad. Las tasas de mortalidad atribuibles a todos estos factores de riesgo ambientales más altas se estimaron en dónde, en el Quindío, en Risaralda, en Norte de Santander y en Caldas. ¿Qué tendríamos que mirar a ver? Si, por ejemplo, en estas poblaciones donde la gente está muriendo por la carga de la enfermedad ambiental, entrar a mirar qué son las condiciones que tienen esas poblaciones, si es que hay minería, si es que hay mucha contaminación, si hay un mal manejo de las aguas. Ya tendríamos que entrar a jugar y mirar analizar cuáles son esos factores que están aumentando la carga de la enfermedad a nivel ambiental en estas poblaciones. Acá les traje un mapa donde nos muestran las tasas atribuibles por departamento, la tasa de mortalidad según el factor de riesgo ambiental, donde rojo es el más alto, ¿sí? En cuanto a la población afectada por factores de riesgo ambiental. La mortalidad y la carga atribuible a factores de riesgo ambiental en Colombia por los factores de riesgo y la pérdida de vidas saludables son mayores ¿para qué? Para el aire.
Entonces, la mayor mortalidad que tenemos acá en Colombia en cuanto a lo que son los factores de riesgo ambiental son los factores que están atribuidos a qué, al aire. Y sigue cuál, el agua. Y los otros factores pues se están estudiando. Entre estos factores que tenemos lo que es la insuficiencia crónica, el EPOD, las aguas asociadas está que la enfermedad diarreica aguda. Hay personas, ¿sí? O hay poblaciones donde niños menores de 5 años, debido al mal tratamiento o que no tienen un tratamiento de las aguas, pues los niños mueren por una enfermedad diarreica aguda, donde ellos mueren deshidratados, no tienen una atención adecuada en salud y estos niños, estas son enfermedades que pueden ser prevenibles, pero debido a que no están las condiciones, ¿sí? De saneamiento, no hay un buen tratamiento de agua, los niños mueren por esta causa. También tenemos otros factores ambientales, como ya les explicaba lo del plomo, donde se ha relacionado con cáncer o con enfermedad respiratoria crónica. Aquí nos están hablando de las fracciones atribuibles de 2.5 para la carga total de la enfermedad, donde tenemos que el 15,8 a nivel nacional, los más altos los tenemos en Quindío, Córdoba, Antioquia. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que en esas zonas haya minería. No sé si alguno tiene conocimiento que en estas zonas de pronto haya explotación minera, no sé, que nos contamine el aire. ¿Alguno sabe? En Antioquia. Creo que sí, profe, pero no recuerdo. Mm, creo creo que Antioquia, pero no estoy seguro. Tocaría que alguien me verifique, pero Creo que en me en parece que Antioquia. en Antioquia. En Sí. Antioquia, Quindío, Córdoba también puede ser, por ejemplo, en estas zonas donde, por ejemplo, el Quindío, que hay mucha zona cafetera, mucha finca, que haya mucha exposición, por ejemplo, a cocinar en leña, ¿sí? Y que tengamos estas partículas, ¿sí? En el caso del EPOP, tenemos reportada la fracción atribuible en 17,5%, en valores del 19,4% en Quindío, Risaralda, Bogotá, Córdoba, Santander. Eso también puede ver a qué, a la contaminación, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá, que tenga este 17,5%. Entonces miramos aquí como que estas estadísticas que me están indicando que hay una relación de la carga de la enfermedad atribuida ¿qué? A la contaminación y a estas partículas que encontramos ¿qué? En el aire, donde la persona puede desarrollar ¿qué? Una enfermedad respiratoria crónica, un EPOC, donde ya la persona tiene que estar es con un respirador, ¿sí? Tiene que tener, yo tengo por ejemplo, mi esposo tiene una familiar que ella toda la vida, pues debido a que ha vivido en el campo, en Santander, pues allá cocinan es con leña y ella ya tiene su NEPOT y ella tiene que, por ejemplo, para determinadas horas del día, ella tiene que estar con oxígeno para poder respirar. Tenemos también aspectos en el aire como son isquémicos y hemorrágicos, el total de muertes atribuibles. Aquí nos están explicando que es el 12,5%. Aquí tenemos también que está asociado a qué? Al cáncer de pulmón. Las cataratas en los ojos también son atribuibles a qué? A la contaminación del aire con un porcentaje del 10,2%. En cuanto a las enfermedades diarreicas, tenemos que es un 51,1% atribuible a qué? A la contaminación del agua. Y en el saneamiento inadecuados tenemos 219 muertes por enfermedad diarreica aguda, afectando principalmente a grupos de edades extremos. ¿Cuáles son los grupos de edades extremos? ¿Ustedes cuáles se imaginan que son los grupos de edades extremos, muchachos? ¿Cuáles serán los grupos de edades extremos? Son los pacientes. Niños y los adultos mayores.
los niños y los adultos mayores. Entonces ellos, debido a que ya su sistema inmune es vulnerable, pues una enfermedad diarreica, por ejemplo, por una Escherichia coli o por una amibiasis, pues puede causarles una deshidratación y causarles la muerte si no son tratados. En Colombia, el no lavado de manos se atribuye en el 2016 un total de 203 disfunciones y 6.300 como carga de la enfermedad por enfermedad diarreica aguda y 612 muertes. La carga de las enfermedades atribuidas a otros factores, pues aquí tenemos que está el 11,3%, ¿sí? Por la exposición al radon por debajo de los límites nocivos, donde la gente está expuesta a niveles más altos. También esto está afectando que, por ejemplo, esta acumulación de plomo en la sangre está afectando la capacidad mental de las personas, donde el coeficiente intelectual pues disminuye debido a estas exposiciones. Para las enfermedades renales crónicas, por algunas de las 3 causas mencionadas anteriormente, también ¿sí? Tiene 4.383 muertes, 117 se deben a la acumulación del plomo en los huesos y las tasas de mortalidad estandarizadas para ambos sexos en promedio son valores similares, de 80 años y más. Acá les traje a colación que es la fracción atribuible de la población, cómo se calcula. Entonces, esta es la fracción atribuible de la población, es cómo nosotros calculamos los años de vida saludable, el AVISA. Entonces, aquí ellos que están mirando cuál es la exposición, ¿sí? ¿Cuál es la exposición que yo tengo a determinado factor? Y que implica que a mí se me presente o pierda años de vida saludable. Entonces, la fracción atribuible poblacional es el resultado de ¿qué? De la multiplicación de 2 elementos. El riesgo relativo calculado para cada factor de riesgo y la prevalencia con la que yo soy expuesta ¿a qué? A ese factor que me está causando a mí la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál? La exposición al plomo. Aquí tengo un ejemplo, ¿sí? El riesgo atribuible en una medida que informa el efecto absoluto de ¿qué? De un factor de riesgo que me produce ¿qué? Una enfermedad. Entonces, ese es el riesgo atribuible. ¿Cómo se calcula? Entonces, se calcula, les voy a explicar, IE es ¿qué? La incidencia de los expuestos. ¿Alguien se acuerda qué era la incidencia de lo que vimos en las clases pasadas? ¿Alguien me puede explicar qué es la incidencia? La incidencia serían los efectos posteriores al evento de la enfermedad. Sería como El número de casos. ¿Número de casos qué? Sí, también. Número de casos nuevos de la enfermedad. Números de casos nuevos de la Sí. enfermedad, ¿sí? Sí. Entonces, acuérdense que la incidencia es ¿qué? Número de casos nuevos de una enfermedad. Entonces, a mí me está diciendo acá que IE es incidencia de los expuestos. Quiere decir, ¿cuántas personas se expusieron al factor X? Por ejemplo, ¿cuántas personas se expusieron a contaminación con plomo? Y INE es la incidencia de los no expuestos al factor de riesgo. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, del departamento no, por ejemplo, del municipio, ¿qué municipio? Un municipio de acá, alguien que me diga municipio de acá. Acacias. Bueno, por ejemplo, Acacías, del municipio de Acacías, digamos que en Acacías hay una mina, ¿sí? Y ahí explotan, ahí hay exposición, por ejemplo, con plomo. Entonces, digamos que de esa población, ¿sí? Expuesta al plomo, tenemos que 27 se enfermaron, ¿sí? Y que 555, a pesar de que se expusieron, están sanos, para un total de ¿qué? De 482 personas, ¿sí? Que estuvieron expuestas, que enfermaron y que no enfermaron.
Y tenemos los que no estuvieron expuestos al factor de riesgo, por ejemplo, no estuvieron expuestos a la exposición con plomo, pero 77 se enfermaron y 1831 están sanos. Entonces, ¿cómo calculamos el riesgo atribuible? Entonces dice que es incidencia de los expuestos, ¿sí? Quiere decir, incidencia de los expuestos, que es 27, menos la incidencia de los no expuestos. ¿Menos cuál sería? ¿Cuál serían los no expuestos? Los sanos, ¿no, profe? Los sanos, ¿sí? Entonces nosotros lo que haríamos sería que una resta. Entonces tenemos que 482 personas fueron que expuestas al factor X y de ellas 27 desarrollaron la enfermedad. Entonces tenemos acá lo que nos dice el compañero. El total, ¿sí? Tenemos 482 personas que en la incidencia en no expuestos al factor. Tenemos 482 personas que fue el total de las personas que tuvieron y que no tuvieron, ¿sí? Entonces restamos, lo que hacemos es 27 dividido 482, eso me va a dar a mí el IE, ¿sí? Porque tenemos acá, tenemos que hacer la diferencia entre este y este para yo poder sacar el IE. Entonces divido 27 dividido 482, que fue el total, me va a salir la incidencia de los expuestos. Solo cojo esto, ¿sí? Para sacar la otra, entonces lo que hacemos es 77 dividido los 1908. Después de que yo tengo el dato que me da, ¿sí? Que uno me da 0,56 y el otro me da 0,04, ahí yo ya tengo el valor de IE y de la incidencia de no expuestos. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues ahí sí voy a restar. Entonces, ¿qué voy a restar? Voy a restar 0,56 menos 0,40, eso me daría, ¿cuánto me da eso? 0,16. Sí. Si resto este menos este, ¿me da cuánto? 0,16. Sería como 0,016, profe. 0,16. ¿Y qué me indica eso? Que 16, ¿sí? De cada 1000. ¿Por qué cada 1000? Porque yo multiplico esto por 1000. ¿Qué conclusión tenemos? Que 16 de cada 1000 personas que están expuestas a qué? Al factor de riesgo X, por ejemplo, el plomo, desarrollan la enfermedad. ¿Desarrollan cuál? Por ejemplo, desarrollan una enfermedad neurológica. ¿Debido a qué? Pues a la exposición al plomo. ¿Sí me hago entender, muchachos? Con la fórmula. Solo es seguir la fórmula. Sí, señora. ¿Listo? Sí, profe. Ahora tenemos aquí la proporción de riesgo atribuible. Acá lo mismo que hacemos es la proporción de riesgo atribuible, entonces me dice que es el riesgo atribuible dividido en la incidencia de la enfermedad en los expuestos al factor de riesgo. En otra forma más presenta que el impacto que tiene ese factor de riesgo entre los expuestos. Entonces, ¿qué nos va a mirar esto? El impacto que tiene el factor de riesgo en las personas expuestas. ¿Esto para qué es útil? Para mirar medidas de prevención y lo representamos en proporciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Cogemos el dato que tuvimos ahorita, ¿sí? El RA que nos dio 0,16 sobre la incidencia de los expuestos y la multiplicamos por 100. Entonces, ¿eso cuánto nos dio? 28,57. ¿Qué nos indica ese valor? Que de las personas expuestas al factor de riesgo del plomo,
que desarrollan la enfermedad Y, quiere decir que desarrollan la enfermedad neurológica, es debido al hecho de estar expuestos al plomo. Acá simplemente lo estamos sacando ya en qué, en porcentajes de incidencia que tiene, la importancia que tiene ese factor de riesgo en cuanto a la población expuesta. Y el índice de intervención, ¿para qué me sirve este a mí? Este expresa que el número de individuos que yo debo evitar con esa exposición, ¿para qué? Para disminuir los casos de la enfermedad. Entonces, ¿cómo lo calculo? Cojo el número 1 y lo divido por RA. Entonces, 1 dividido el valor que me dio, ¿sí? De riesgo atribuible de 0,016 me da 62,5. Quiere decir que serían necesario evitar que 63 personas, nosotros aquí lo aproximamos, ¿sí? Porque no tenemos 62,5 personas, entonces lo aproximamos. Entonces, hay que evitar que 63 personas se expongan a qué? Al plomo para prevenir que adquieran la enfermedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto? A las fórmulas. No, señora. ¿No? Bueno, la siguiente tabla vamos a calcular. Entonces, con estos datos que yo les doy acá, vamos a calcularlo. Les voy a dar 10 minuticos para que me calculen los datos. ¿Sí? Van a calcular el RA en porcentaje y el, y el índice de intervención. ¿Listo? Si necesita que les mueva la presentación para ver las fórmulas, me dicen. Profe, ¿me dejas ver la fórmula, por favor, del RA? Del RA, ya se la coloco. Cálculo del RA. Entonces, aquí está. Calcular el RA es índice de incidencia de exposición sobre los no expuestos, ¿sí? Menos los no expuestos. Entonces, te voy a pasar la siguiente para que sepas cómo calcular el IE, ¿sí? Sí, profe, por favor. Entonces, el IE lo calculas con el total, ¿sí? Dividido, ¿sí? Con este lo divides. Y el otro, con este lo divides. Entonces, lo único que tienes que hacer es reemplazar en la tabla, en la otra tabla. Y después lo restas. Profe, es expuesto dividido sobre el total de las de las personas. Sí, señor, sobre el total. En las dos, ¿sí? Este dividido sobre este y este dividido sobre este. Profe, ¿me regala la tabla de los datos, porfa? Ya te la paso. Aquí está.
¿Alguien llegó después de que llamé a lista para chulearlo? Yo, profe. Yo, profe. Angie Barandica. Lorena. Angie. Angie, listo. ¿Y quién más? Angie Moreno. Angie Moreno. Y Lorena. Yo, profe. ¿Quién? Caterín Sastoque. Catherine. Profe, ¿me chuleaste a mí? Ah, Lorena Merchan. ya, listo. Gracias. Faltó. Mayra vino. Mayra entró a clase. Profe, es que Mayra nos avisó que no tenía internet, Listo. Internet. señora. ¿Y Kiara entró? No, tampoco. ¿Y Eric? No, no, profe, pero Kiara creo que tiene problemas desde ayer con el internet, no sé con qué, pero veo clases con ella y ha tenido problemas. Sí, profe, es que en Amarillo está fallando muchísimo. Sí. ¿Qué problema? Y Camilo. Eric Camilo no entró. Bueno. Me dice cuándo les coloco si necesitan las fórmulas para que socialicemos el resultado. Me dice cuándo termina. En estas clases de epidemiología nos toca ir haciendo así ejercicios. ¿Por qué? Porque son muchas fórmulas. Entonces nos toca ir como profundizando un poquito, no dando solo la fórmula, sino que ustedes lo hagan para que si tienen alguna dificultad yo poderles ayudar. Igual yo en las presentaciones siempre se las pongo toda desmenuzadita. Profe, ¿esos datos se hallan respecto a las personas expuestas o respecto a las personas con cáncer de pulmón o en ambos aspectos? Expuestas a contaminación de aire, quiere decir ahí estaríamos diciendo que el factor es que el aire, ¿sí? El aire hace que la persona tenga que cáncer de pulmón, ¿sí? Es la exposición, el factor de riesgo aquí que estamos trabajando es este, ¿sí? Es lo primero que ustedes tienen que identificar. ¿Cuál es el factor de riesgo? Sería este. Que este produce ¿qué? Esto. ¿En qué? En las personas sanas y en las personas que se expusieron. Sí, las personas que se expusieron a la contaminación del aire desarrollaron cáncer de pulmón y las otras no. Pues estas tablas, por ejemplo, de 2x2 cada que ustedes las vayan a hacer, tienen que fijarse en eso, ¿sí? Que aquí va, por ejemplo, la enfermedad y acá van que los factores. Casi siempre es así, porque si tú la haces al contrario, te dan mal los datos. Profe, pero es que, digamos, ahí o sea, a simple vista por los números, no se puede incidir que que la contaminación genere cáncer de pulmón directamente. Sí, no quiero decir esto es hipotético. Ahí sí, si yo los miro así, yo diría, no, la exposición al aire no da cáncer de pulmón, ¿sí? Pero esto no es sacado de ningún lado, es un ejercicio solo para que ustedes apliquen la fórmula. Ah, vale, profe. ¿Me dejas ver las fórmulas? Es que me dio un valor negativo. ¿Es normal que dé un valor negativo, profe? No. ¿Cuál le dio negativo?
el RA, pues como saqué los expuestos sobre las personas con cáncer de pulmón divididas sobre el total de los individuos Porque y tú ahí, respecto a los sanos. Es que mira, profe, ahí en los sanos son más las personas sanas que las personas enfermas. sí, Entonces tengo en la fórmula de RA de personas enfermas, básicamente, expuestas, en las personas no expuestas. 678, pero es sobre el total. Por eso sobre 1828, ¿no? Da 0,37. Sí, señora. Y la otra, ¿Cuánto le dio la ah, otra? esa es sobre los sanos, ¿no? Las personas expuestas sanas, ¿no? Sí, sí. Me dio menos 0.629. 0.629. Y la operación me da menos 0.58. 0,58, ¿sí? 258, profe. 258. 0,258. ¿Esa es la diferencia, la que me estás diciendo, o es Sí, señora, la diferencia. La resta entre las personas con su IE menos IEN. 0,258? Entonces, ¿tú aproximas eso a qué? A 2.6, a 0.26, ¿no? 0,26, y si lo pasas ¿a qué? 26% a porcentaje. A porcentaje, no, a personas. A Ah, porcentaje. Tú lo pasarías a 100, ¿sí? Lo que está diciendo la compañera, entonces tú dirías que 26, ¿qué? 26 personas, ¿qué? 26 personas sobre 100 personas que sean expuestas al aire contaminado tienden incidencia a presentar cáncer de pulmón. Ajá, sí. Pero, profe, ¿No una era pregunta. Dami? O sea, Una yo en lo que anotación. tú explicabas antes, hacías algo con multiplicar para 1000. Es lo mismo que se hace acá, sino que antes se corría un dígito porque no daba un total de personas. Sí, es decir, es ya para poner nosotros como entenderlo, ¿sí? Tenemos que pasarlo a números enteros. Por ejemplo, si nos da 0,016, pues tú lo tienes que pasar por 1000, ¿sí? Pero si te dio así como te dio este, lo pasas es por 100. ¿Sí me hago Vale, entender? profe. Sí, ¿Listo? señora. Bueno, es para que quede un número entero, porque pues no hay 0,26 personas. Entonces tú lo pasas, le corre los dígitos para que puedas interpretar mejor la información. Se puede hacer por 1000, por 10, por 100, por 10.000, ya depende del número de habitantes, ¿sí? Porque uno casi siempre esta información la hace en base a los números de habitantes. Entonces, por ejemplo, si son poblaciones de millones de habitantes, pues uno lo hace por 100.000 habitantes. Si es una población, por ejemplo, de 20.000, pues tú lo haces por 10.000. Ya depende del tipo de población que tú tengas para analizar. Esta es la otra fórmula, la del RA. Recuerden que acá cuando utilicen esta fórmula tienen que utilizar es el valor no pasado por 100, por despejándolo no, sino el valor que les dio, ¿sí? Al final es que lo multiplican. ¿Listo, muchachos? ¿O todavía les falta? Profe, lo tienes ahí desarrollado para mirar, por favor. ¿Cuál? La respuesta.
estas. LRA y ¿Esta? Esta es la primera, ¿sí? El RA. Que lo que haces es restar este por este, pero en esta tabla, ¿sí? Este por este, y después los restas. Profe, es real 70%, ¿cierto? RA, espérame, yo miro. El RA porcentual, profe. RA porcentual, espérame, yo miro acá. RA sería, pero acuérdate que aquí usas en el RA, no el que tú calculaste, que le pusiste que quedara en 100, ¿sí? Sino el valor así, que te había dado 0, ¿qué? ¿Cuánto fue que me dijo que le dio? 0,26 o 20. Sí, profe, 0,26. Entonces 0,26 iría acá sobre el IE por 100. No se van a confundir acá colocando el valor que lo pasaron a números enteros. Y esta es la más fácil, ¿sí? Es 1 dividido 0,16 o 0,26. Bueno, yo creo que ya para que socialicemos, ¿cómo nos dio el RA? ¿Cuánto nos dio el RA? Sí. 0.26. 0,26. ¿A todos nos dio lo mismo? no, a mí me dio No, A mí sí, profe. 0.133. 0,26. ¿A otra le dio cuánto? si a mí me da 0.13. 0.133. 0, 130. 133, ¿así? Sí, más o menos. ¿En qué lo hicieron? ¿En una hojita o en qué? En calculadora, profe. Ah, en calculadora. Bueno. Sí. ¿A cuánto les dio este? 0,26. A mí me dio 0,26. 0,20 qué? 0,26. Bueno, esperemos y ahorita miramos cuál es. 0,26. ¿Y cuál sería la interpretación? Pues que existe un porcentaje una cantidad de 26 o 13 afectados cada 100 personas. Entonces es una enfermedad muy común 26 afectados. ¿Por qué? ¿Por la exposición a qué? por la exposición a la contaminación del aire. Entonces son 26 afectados por la exposición a la contaminación del aire. ¿De qué? ¿De desarrollar qué?
de desarrollar cáncer de pulmón por la exposición a eso, ¿sí? 26 personas que pueden desarrollar cáncer de pulmón por estar expuestos. Ahorita miramos si está bien. En esta sería lo mismo, ¿sí? Según el que hizo este. ¿Quién hizo este para que me lo explique? El de 0,13. ¿Cómo lo hizo? El de 0,13, profe. Sí. El de 0,13, yo agarré y dije los porcentajes IE y IEN, agarré y puse enfermos sobre total de la población. Uh-huh. Y Bueno, ahí saqué. Y de ahí sacó el dato. Bueno, ya lo Sí. miramos. El porcentaje de RA, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el porcentaje de RA? Ay, ¿qué hice? ¿Ya hicieron este o no? ¿No han hecho este, muchachos? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? RA, el porcentaje del RA. Ah, el porcentaje del RA a mí me dio 0,36. ¿A quién más le dio esto? Profe, pero el porcentaje no debería dar uno más alto. ¿Cuánto te dio a ti? Ahorita miramos cuál es el resultado bien. ¿No? ¿Alguien más calculó el RA? ¿No? ¿Y el índice? ¿A quién le dio? De los que calcularon el 0,26, ¿ya sacaron el RA? David, ¿tú ya sacaste el RA de este 0,26? Creo que sí lo había sacado, profe. Había dicho que le quedaba por encima del 70% o algo así. Señora, el porcentaje, sí. ¿Cuánto te dio? El RA porcentual, me quedó en 70%, profe. Que es el RA sobre el índice de incidencia. 70%. ¿Y cuánto les dio el índice de intervención? ¿Cuánto les dio el índice de intervención? El II. ¿Cuánto le dio a Nicolás y a David? ¿Cuánto les dio? Profe, ese no lo tengo todavía, no sé, no la mire. ¿Me puede permitir la ecuación? Que no sé por qué no lo tengo. Es 1 sobre el RA. Divídalo. 1 sobre el 0, lo que le haya dado. Sobre el RA. ¿El porcentual o el otro, profe? No, el que dio en decimales. A mí me da 7,46. Sería 3,85 redondeando, profe, de David. 7,46. ¿El otro cuánto? 3,875, profe. 3,85. Bueno, entonces, David, eso. ¿Cómo interpretas este 70? El porcentaje de RA, ¿cómo se interpreta? Del 70. Sí. El 70% de las personas expuestas presentan cáncer pulmonar. Listo, muy bien. Entonces, el 70% de las personas expuestas desarrollan cáncer pulmonar. ¿Y cómo
sería la del índice de intervención. ¿Cuál es la interpretación? ¿Quién me ayuda con esta? Con el índice de intervención. ¿Te acuerdas que el índice de intervención dice que se sería necesario evitar que tantas personas se expusieran al factor de riesgo? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Se necesita que qué? ¿Cómo me queda este? Pues que se requiere una intervención de 7 o de 4 personas, de 4 personas cada 100 habitantes, creo, me parece, para poder como amortiguar, Evitar la enfermedad, ¿sí? sí, evitar la enfermedad. Entonces voy a mostrarles cómo me dieron a mí los resultados, ¿sí? Entonces tenemos que, voy a ponerlo aquí grande para que lo puedan ver. Tenemos la primera, el RA me dio 27. 27 de cada 100 personas expuestas a la contaminación del aire desarrollan cáncer de pulmón. Ahí le toca a Nicolás revisar tu fórmula, ¿listo? Es decir, Vale, esta es profe. la que desarrollaron, los que desarrollaron 26. De pronto por la fórmula en la calculadora, pues se aproxima el uno y el otro no, ¿sí? Ya tendremos que entrar a mirar los decimales. El RA, ¿cómo me quedó a mí? El RA me quedó que el RA me quedó que el 46.55. No me quedó. ¿El otro cómo los dio? 70 creo. Ah, 3.85. ¿Alguno le dio parecido al valor mío? Nos dio 36 y 70. Hagamos acá la fórmula. Si alguien me ayuda ahí haciendo la fórmula. Entonces sería, RA porcentual sería 0,26 les dio. ¿Cuánto les dio el valor? Sí, señora, 0,26, para ser más exacto, 0.258. 0,26 dividido el otro valor, ¿cuánto dio David? 0,371, profe. Por 100, ¿cuánto les da eso? 26, profe. Todo acá me equivoqué, era 26,55. No, señora, da 26 cerrado. Bueno, entonces acá nos da que el 26% de las personas expuestas a contaminación del aire desarrollan cáncer de pulmón y es debido al hecho de estar expuestas a la contaminación con el aire. Y el índice, ¿cuánto fue que les dio? Muéstrame, yo lo subo para acá un poquito. A mí me dio 4. Sí, profe, no, nos da, a mí el índice me da 3.87, pero pues como no hay 3.87 personas, sí sería 4. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a las fórmulas? Solo es despejarlas, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna inquietud? Que no les va a preguntar esto en un examen y ustedes me van a hacer malas fórmulas. Muchachos. Profe, ¿me permitiría ver un momentico las de IEN? Porque es posible que me haya equivocado ahí. ¿La primera? Sí, la primera, profe. La primera. Entonces en IE tienes que dividir, ¿sí? Los expuestos sobre el total. Y lo mismo con los no expuestos. Los que desarrollaron la enfermedad sobre el total.
y después restas este con este y ahí te da el valor, ¿sí? Que da 0,26, 23 o 26, 26 creo. ¿Sí? Sí, sí, Mira, sí. ¿sí? ¿Ya Sí, encontraste sí, el error? señora. ¿Sí? Sí, señora. ¿Sí? Ya corrigiendo ese, ya haces los otros bien, porque los otros solo es. La otra fórmula es, Nicolás, RA, que sería 0, ¿cuánto te dio? ¿26? Me dio, RA me dio 13 Sí, en el pero primer no, el intento, pero valor, el correcto es 26. el, el correcto, ¿cuánto te dio? 26, profe. 26, pero entonces coges es el decimal, ¿sí? Así como está acá. Sí, Coges 0,26 dividido, ¿cuánto te dio el IE? el IE, Sí, el IE que es la resta, ¿sí? Que sí, es la división, ¿sí? El IE es la división de este con este. ¿Cuánto te dio eso? ¿Cuánto da eso, David? el Tú que IE, ya lo tienes. El II, profe, IE, IE. el IE da 0.371, profe. 0,371. Sí, que es dividir este por este, ¿sí? Sí, señora. Ujú. ¿Listo, Nico? Sí, 0, profe. ¿listo? 0,26 dividido 0,371 da 0,70, ¿sí? Sí, Sí. señora. Listo. ¿Listo, Nicolás? ¿Ya pudiste Sí, hacer la señora. fórmula? ¿Sí? Profe, tengo una Sí, señora. pregunta, pero ya digamos más adelante. Digamos, respecto a esa tabla también se pueden hallar los valores de RA y RA porcentual de las personas no expuestas y hacer algún tipo de comparativo, ¿verdad? Sí, 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 tú puedes jugar con la tabla. Ya según lo que tú quieras o por ejemplo lo que decías ahora, eh, tú puedes mover, ¿sí? estos, estos factores y puedes ubicarlos como tú desees para, por ejemplo, como lo quisieras hacer, para yo poderte decir, David. Pues, profe, una de las maneras que uno puede hacer es, digamos, hallando los RAs de tanto la línea de expuestos como de no expuestos. Ujú. Y ahí va a dar unos números de, digamos, 26 personas. Por ejemplo, yo creo que ya estaba haciendo el ejercicio ahí y el primero, el que hayamos, da 26 de cada 100. Pero en las personas no expuestas me da 53 de cada 100. Entonces ahí ya se puede establecer algún tipo de patrón. Sí, sí, tú lo puedes entrar a jugar con los datos para hacer otro tipo de análisis. Lo importante es que sepas aplicar la fórmula de la forma correcta. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna otra duda o alguna otra inquietud con respecto al tema? ¿No? No, profe, por el momento no. Bueno, espero que el ejercicio pues les haya servido y hayan entendido, ¿sí? Cómo hacer estos cálculos.